Bueno, buen día de nuevo entonces. Vamos con los últimos comentarios sobre optimización de formas cuadráticas. Acá les hice para el inicio un par de recordatorios, ¿no? Por las dudas. Acuérdense, perdón, fíjense, empiezo con el recordatorio y ya empiezo mal. Qué barbaridad. Bueno. Siempre trabajamos con A, matrices cuadradas, de C a la N por N y de R a la N por N, ¿está bien? Bueno, cuando las cosas se hacen rápido, así nos va. Bueno, les decía, son matrices cuadradas, no como dice ahí, ¿está? Y siempre consideramos, recuerden, en esto, ahora ya no trabajamos con tanta generalidad con respecto al producto interno, solo trabajamos con el producto interno canónico, en CN o en RN. Más específicamente en formas cuadráticas, casi exclusivamente vamos a trabajar con el producto interno canónico en RN, ¿está bien? Entonces, recordemos, toda forma cuadrática queda definida por una matriz simétrica definida simétrica de n por n, ¿no es cierto? Y entonces me queda definida efectivamente lo que llamamos la forma cuadrática, que es una función que va de Rn en R y se calcula haciendo x traspuesta por a por x. ¿Está bien? Habíamos definido, en general, en la clase anterior yo había definido qué era curva de nivel en R2, qué era superficie de nivel en R3. En la práctica ahora, en la guía 6, fíjense que les agregaron en los preliminares la definición de conjunto de nivel C, ¿tá? Donde ese conjunto de nivel no es otra cosa que los puntos que cumplen que Q de X me da por resultado C, porque siempre estoy teniendo, perdón, y esto también está mal, lo tengo que corregir, esta Q no va de R2 en R y la A tampoco, es una A de N por N. Les pido disculpas por todas las cositas que voy a tener que arreglar. Bueno, entonces decía, lo que vimos nosotros era que si teníamos una forma cuadrática, podíamos hacer, ¿se acuerdan?, un cambio de variable salvador que estaba íntimamente relacionado con la diagonalización ortogonal de la matriz A. Entonces, podíamos hacer ese cambio de variables cuando construyo la matriz P ortogonal, puedo hacer el cambio de variables P traspuesta por X igual a Y, y me queda una forma cuadrática en Y sin los productos cruzados. ¿Se acuerdan? En eso, ese cambio de variables es fundamental porque se acuerdan que con ese cambio de variables, lo estoy pasando rápido porque ya lo vimos, ¿sí? Si hay algún problema me frenan. Pero bueno, ese cambio de variables es fundamental porque es el que me permite después demostrar un montón de cosas, y no solamente demostrar, sino descubrir un montón de características de esos conjuntos de nivel. Cuando vos sacás los productos cruzados de esos conjuntos de nivel, es más fácil graficar en R2, en R3 y saber qué figura forman esos conjuntos de nivel. ¿Ok? Y además, como estamos haciendo el cambio de variables, todo esto es una repetición de lo que vimos antes, como estamos haciendo el cambio de variables con una P ortogonal, encima estamos haciendo un cambio de variables que no cambia la norma de los vectores. O sea, ¿qué quiero decir? Que la norma de X es igual a la norma de Y cuando Y es igual a P traspuesta por X. Y con esto demostramos el teorema que yo te pido que por favor recuerdes para siempre. Este es el teorema fundamental de esta guía. Todo lo que vos haces y dejás de hacer en esta guía tiene que ver con la desigualdad de Rayleigh. ¿Está? Entonces, lo que nosotros demostramos es que para toda forma cuadrática X traspuesta a X se cumple esta desigualdad. Que X traspuesta a X está entre lambda min por la norma de X al cuadrado y entre lambda max y la norma de X por la norma de X al cuadrado. ¿Está bien? Fíjate que esto me asegura a mí que esa forma cuadrática, digamos, calculada en cada esfera, o esfera si estoy en R3, ¿no? Pero digamos, en cada bola de Rn siempre está acotada, ¿no es cierto? Por izquierda y por derecha.
¿tá? Vos ya sabés de todo lo que viste por ahí en análisis 2, que siempre, ¿no es cierto?, que vos buscás el máximo y mínimo de una función continua sobre un conjunto cerrado y acotado, existen ese máximo y ese mínimo. Bueno, la desigualdad de Rayleigh nos dice a nosotros cómo encontrar quién es ese máximo, quién es ese mínimo y los puntos donde se alcanza. ¿tá? Eso es fundamental. No solamente me dice que se cumple esta desigualdad, sino que la igualdad se cumple en los espacios respectivos. O sea que, si yo busco el máximo de x traspuesta a x, sujeto a norma de x al cuadrado igual a un numerito al cuadrado, digamos, para que quede claro que es positivo, ¿está bien? Ese máximo me da lambda max por a al cuadrado, ¿está bien? ¿Y dónde se alcanza? Se alcanza en los x que están en el autoespacio asociado a ese lambda max y que cumplen justamente con la restricción, o sea, que la norma de x al cuadrado es igual a al cuadrado. Y lo mismo con el mínimo. ¿tá? Entonces, este es el teorema, te lo repito, digamos, de nuevo, porque esto es lo que vos tenés que grabar. Esto es lo que vos tenés que manejar. Esto lo tenés que saber sí o sí cuando estudias este tema. ¿Ok? Entonces, con este teorema tenemos resueltos todos los problemas de optimización estándar de los que hablábamos la clase pasada. O sea, todos los problemas de optimización del tipo hallar el máximo de la norma de x cuadrado igual a cuadrado de q de x, ¿no es cierto? Y el mínimo de q de x cuando la norma de x al cuadrado es igual a al cuadrado. Y también los puntos donde se alcanza. Porque la clase pasada vimos el teorema de Rayleigh y los demostramos encima. ¿Está bien? Entonces, para toda q de x definida por una asimétrica, bueno, siempre una forma cuadrática está definida por una asimétrica, vos lo único que tenés que hacer es encontrarla, digamos, o sea, q de x igual a x traspuesta por a por x con asimétrica, ya tenemos resueltos todos estos problemas. ¿Está? Hasta acá estamos todos. Les pregunto, para seguir con tranquilidad, contéstenme por el chat si no Sí, quieren. todo bien. Bien, listo. Sí, vamos. Fantástico. Entonces, seguimos viaje. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, vamos a empezar a preocuparnos por otros temas. O sea, vamos a preocuparnos por otros problemas de optimización. Y vamos a empezar, como siempre, disculpen acá que todo quedó amontonado, ya lo voy a arreglar también. Pero bueno, vamos a empezar como siempre con las cosas más fáciles y después vemos, ¿está bien? Basándonos en esas cosas sencillas, vemos cómo hacemos para generalizar para cosas de mayor dimensión o para encarar problemas más generales. Suponete que a vos te dan una cuadrática, la llamé R de X porque va a actuar como restricción, ¿no? Una cuadrática de la forma 4x1 cuadrado más 9x2 al cuadrado. Y te piden que grafiques la curva de nivel R de X igual a 1 y que encuentres el máximo de la norma de X al cuadrado con la restricción R de X igual a 1 y el mínimo de la norma de X al cuadrado con la restricción Rx igual a 1. ¿Se entiende? O sea, sería como decir, voy a invertir el problema estándar, disculpen, voy a subir la hoja. En el problema estándar yo buscaba el máximo de la Q de X, de la cuadrática, con una restricción sobre la norma, el máximo y el mínimo. Ahora al revés, busco el máximo y el mínimo de la norma al cuadrado, ¿está bien? Cuando X está en esta curva, digamos, en este conjunto de nivel, R de X igual a 1. ¿tá? Y después me pide que lo demuestre analíticamente. Fíjate, si vos haces un gráfico de esto, 4x1 al cuadrado más 9x2 al cuadrado igual a 1, vos ya sabés, por tu experiencia previa en el CBC o en la vida, qué sé yo, que esto no es otra cosa que una elipse. O sea que cuando vos vas a dibujar esto, tenés una elipse, ¿está bien? En R2, ¿está bien? Que tiene como vértices estos puntitos C y D que yo dibujé acá sobre la X, ¿está bien? Fíjate. A ver, si quieren hablamos un poquito de esto muy, muy al pasar, ¿no? Vos ya sabés que esto es una elipse, pero fíjate, si el x2 es 0, ¿no? O sea, cuando estoy acá sobre el eje X, ¿quiénes son los puntos
donde se corta al eje X. Bueno, si el X2 es 0, a mí me queda que 4X1 al cuadrado tiene que ser igual a 1. Ah, bueno, entonces estos puntos C y D son, D es un medio, C es menos un medio, ¿ok? Y cuando X1 es 0, o sea, si busco cuándo esta curva corta el eje Y, me queda que corta al eje Y en 1/3 y en menos 1/3. O sea que esto te da claramente una elipse. Vos mirás fijo esta elipse, ¿no es cierto? Y sin dudarlo decís, bueno, a ver, ¿cuáles son los puntos donde se alcanza la máxima distancia que puede tener un X hasta el 0 o la mínima distancia que puede tener un X hasta el 0? Porque nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la norma de X, y por lo tanto la norma de X al cuadrado, siempre me dan una medida de la distancia del vector al 0. Bueno, está claro entonces que el mínimo será 1/3 y el máximo será 1/2, ¿no es cierto? De solo ver el dibujito. O sea que nos podemos ubicar fácilmente. Entonces, estos dos extremos que estoy buscando se alcanzan, ¿está bien? Quiero decir, existen el mínimo de la norma de X cuadrado y el máximo de la norma de X cuadrado, y para mí es súper fácil sacar en qué punto se alcanza. ¿Por qué? Porque los puntos donde se alcanza serán los vectores 1/2 0 y menos 1/2 0, ahí se alcanzará el máximo, y en los vectores 0 1/3 y 0 menos 1/3 se alcanzará el mínimo, ¿no es cierto? Lo ves claramente. Ahora bien, suponete que vamos a jugar a que, bueno, no sabemos dibujar la elipse, ¿está bien? ¿Cómo haríamos para demostrar analíticamente que esto se cumple? Y acá otra vez, viva Rayleigh, viva Rayleigh, viva Rayleigh, ¿está bien? ¿Por qué? Por el teorema de Rayleigh, nosotros sabemos que esta forma cuadrática, 4x1 cuadrado más 9x2 cuadrado, siempre está encerrada entre el lambda min por la norma de x al cuadrado y el lambda max por la norma de x al cuadrado. Claro, pero el problema es que nosotros ahora no estamos buscando el máximo y el mínimo de esta función, de esta forma cuadrática. Estamos buscando el máximo y el mínimo de la norma de x al cuadrado. Bueno, pero como si reemplazo tanto el lambda min como el lambda max son numeritos positivos, porque esto era una elipse, 4 y 9, para más datos, entonces está claro que jugando con la desigualdad izquierda, que está a la izquierda de esto, ¿no? Si yo reemplazo que la restricción es 4x1 al cuadrado más 9x2 al cuadrado igual a 1, voy y lo reemplazo acá en el medio. El lambda min lo reemplazo por lo que vale, 4. Y el lambda max lo reemplazo por lo que vale, 9. Entonces me queda esta desigualdad, ¿no? O sea, 9... perdón, esto lo voy a sacar. Me queda esta desigualdad, ¿no? 4, norma de x al cuadrado menor o igual que 1, menor o igual a su vez que 9x al cuadrado. Me queda esto. Fantástico, porque fíjate, yo por el teorema de Rayleigh no solamente sé que se cumple esta desigualdad, sino que también sé que la igualdad se alcanza en los X que están en los respectivos autoespacios. Entonces digo, bueno, a ver, pará, vamos. Si yo juego un poquito con esto, la norma de X al cuadrado siempre es menor o igual que 1/4. ¿Cuándo va a ser igual a 1/4? Bueno, va a ser igual a 1/4 cuando el X esté en el autoespacio asociado, ¿está bien? Cumpliendo la restricción R de X igual a 1. Y la norma de X al cuadrado del lado derecho la puedo despejar porque este número es positivo, lo puedo pasar dividiendo sin complejos y me queda que la norma de X al cuadrado, ¿no es cierto?, es mayor o igual que 1/9, ¿está? Y la igualdad se cumple cuando el X está en el autoespacio asociado. Una cosita, discúlpenme, acá, si estoy hablando de la norma de X al cuadrado, esto que está acá es el numerito 1/9, no 1/3, y esto es 1/4, no 1/2. Discúlpenme, actué, escribí como si estuviera buscando el máximo y el mínimo de la norma de X y no de la norma de X al cuadrado. Así que acá después lo voy a corregir y acá voy a poner también 1/4, ¿ok? Y
¿Y dónde alcanzaría esto? En los autoespacios asociados. Bueno, como esta es una forma cuadrática, ¿no es cierto?, definida por una diagonal, es muy fácil encontrarlo. Yo simplemente buscaría, más que buscar que r de x sea igual a 1, buscaría los x que están en el autoespacio asociado, ¿no es cierto?, al 9, ¿tá?, que no son otros que los que están en el eje vertical, y que tengan norma al cuadrado igual a un noveno o norma igual a un tercio. ¿Está bien? Y entonces los encontramos en forma rápida. Entonces, esto es lo que vamos a ver después en general. ¿Qué quiero decir? Cuando yo tengo una forma cuadrática como restricción que es definida positiva, existen el mínimo y el máximo de la norma de x o de la norma de x igual al cuadrado. Y lo saco de la desigualdad de Rayleigh. Ahora quería que viéramos qué pasa cuando esa forma cuadrática que da la restricción no es definida positiva. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, suponete que tenemos en R2 r de x que sea 4x1 cuadrado menos x2 al cuadrado. ¿Está? Me piden que grafique la curva de nivel r de x igual a 1, ¿está bien? Que compruebe que el mínimo es un cuarto, pero que no existe máximo. Fíjate, si vos graficás la curva de nivel r de x igual a 1, como tenés 4x1 cuadrado menos x2 cuadrado igual a 1, ¿te acordás? Esto te da una hipérbola. Entonces, el gráfico de esa curva de nivel no es otra que esta hipérbola que dibujamos acá, un poquito exagerada para agrandarlo la puse. ¿Está bien? Entonces, fíjate, está claro que esta curva de nivel, ¿no es cierto?, no tiene un máximo para la norma, porque yo por cualquiera de estas curvas me puedo ir, ¿no es cierto?, muy, muy lejos del punto cero. Ahora, lo que sí tiene es un mínimo. En este vértice de la hipérbola y en este vértice de la otra hoja de la hipérbola, estoy teniendo un mínimo para la distancia. ¿Tá? Eso se ve claramente, me parece, simplemente de ver el dibujo. Existe el mínimo de la norma de x al cuadrado, pero no existe el máximo, porque vos acá, si tomás cualquier circunferencia, no importa qué tan grande sea el radio de esa circunferencia, siempre vas a cortar esta hipérbola. O sea que vos te podés alejar sobre esta curva tanto como quieras del cero. Entonces no existe un máximo para la norma de x al cuadrado. ¿Está? Entonces, para demostrar que existe el mínimo, es la misma historia que hicimos antes, porque digo, a ver, fíjate, yo tengo que se cumple esta desigualdad. Entonces voy a reemplazar los lambdas mínimos y máximos por lo que vale, menos 1 a la izquierda, 4 a la derecha. A la r de x la dejo en el medio, y cuando r de x es igual a 1, que es donde yo estoy buscando el máximo y el mínimo de la norma, esta desigualdad queda con esta pinta. Menos 1 por la norma de x al cuadrado es siempre menor o igual que 1, menor o igual que 4 por la norma de x al cuadrado, ¿no? Cuando el x está en esta restricción, r de x igual a 1. Entonces, fíjate, acá ya no podemos ser tan felices como antes cuando teníamos la elipse, porque en el caso de la elipse yo podía despejar la norma de x al cuadrado tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ahora fíjate, del lado izquierdo de esta desigualdad, yo tengo que la norma de x al cuadrado está multiplicada por un número negativo. Entonces no puedo pasar a lo bestia ese menos 1 dividiendo. Digo, no puedo pasar a lo bestia en el sentido de que si paso el menos 1 dividiendo, tengo que cambiar la desigualdad, ¿te acordás? Cuando multiplicas una desigualdad por un número negativo, las desigualdades se invierten. Entonces me quedaría que la norma de x al cuadrado es mayor o igual que menos 1. Sí, claro, me vas a decir vos, chocolate por la noticia. Digamos, ya sabemos que la norma de un vector siempre es mayor o igual que 0, y la norma de x al cuadrado más todavía. ¿Está bien? Así que esto no me da ninguna información. Ahora, cuando miremos el lado derecho de esta desigualdad, como tengo un 4, que es un número positivo, multiplicando la norma de x al cuadrado, sí inmediatamente puedo despejar que la norma de x al cuadrado es mayor o igual que un cuarto. Por lo tanto, el mínimo de la norma de x al cuadrado es un cuarto. ¿Tá? ¿Y dónde se alcanza? Se alcanza en el autoespacio asociado a lambda igual a 4, que, por lo que vimos, ¿no? Lo pongo acá, el autoespacio asociado a lambda igual a 4 es el eje X. ¿Está bien? Entonces,
Listo, puedo buscar esos X simplemente aplicando el teorema de Rayleigh. ¿Está? Entonces, existe este mínimo, pero no existe máximo. En el gráfico claramente se ve que no existe máximo. Si vos lo querés demostrar analíticamente, y perdóname que te torture con esto, pero simplemente lo hago no porque alguien te vaya a pedir esta demostración, sino que lo hago para que me creas, o por lo menos para que me creas que se puede demostrar y que vos también lo podés demostrar. ¿Está bien? Que no hay problema. Fíjate, yo voy a buscar una sucesión de puntos que cumplan dos cosas. Que estén en la curva, en la restricción, R de X igual a 1, ¿tá? O sea que tienen que cumplir todos estos puntos que estoy buscando de esta sucesión, tienen que cumplir que 4 por la primera variable al cuadrado menos la segunda al cuadrado me dé 1, pero lo que voy a buscar, como decían, perdón que voy a subir la hoja, ¿no? Como decíamos antes de ver el dibujo, es una sucesión de puntos que se escapan, que se alejan cada vez más del cero. Entonces digo, bueno, bárbaro, voy a pedir que todos estos puntos que estoy buscando cumplan la restricción, que estén sobre la curva, pero que cuando les tomo la norma al cuadrado me dé un número cada vez más grande al cuadrado. Entonces pongo la norma de P sub n al cuadrado que me dé n al cuadrado. ¿Está? Bueno, no te voy a molestar con las cuentas, pero si haces las cuentas, podés encontrar una sucesión que cumple lo pedido. No es la única, ¿eh? Tenés 4 sucesiones que cumplen lo pedido, porque fíjate, disculpame, voy a subir de nuevo, por estas dos hojas de la hipérbola yo puedo encontrar por cada una de ellas dos sucesiones, una que se vaya para arriba, otra que se vaya para abajo del lado derecho, una que se vaya para arriba del lado izquierdo, otra que se vaya para abajo del lado derecho. Entonces, si haces las cuentitas, no las puse acá para no aburrirte, pero fíjate, vos de acá de esta primera restricción, inmediatamente podés sacar, pasando el x sub 2n al cuadrado del otro lado, que el x sub 2n al cuadrado es 4x sub 1n al cuadrado menos 1. Lo reemplazás del otro lado y de ahí vas a despejar una pinta del x sub 1n. ¿Tá? Y entonces así sacás estos dos, esta sucesión, digamos, de puntos, porque acá saqué la primera variable de mis puntos P sub n y acá saqué las segundas variables de mis puntos P sub n. ¿Tá? Entonces, esta sucesión cumple con lo pedido. Entonces, ¿qué es lo que demostré yo encontrando esta sucesión? Que hay un conjunto, una sucesión de puntos que cumple con la restricción, pero que cuando le tomo la norma al cuadrado, esa norma al cuadrado tiende a infinito cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, obviamente, este conjunto, esta restricción, no está acotado en su norma, porque puedo encontrar puntos que cada vez se alejen más del cero. ¿Tá? Esa sería la forma analítica de demostrar lo pedido. ¿Tá? Entonces, para poder generalizar esto, vamos a ver algunas observaciones. Puse tomados de la mano porque, bueno, vamos a hacer juntitos algunas de las cuentas, no todas. En todas estas observaciones, la Q es como siempre, una forma cuadrática, con asimétrica, y lambda max y lambda min representan a los autovalores máximos y mínimos de A. Siempre que vos tenés una forma cuadrática, se cumple que si en lugar de hacer Q de X, haces Q de alfa por X, eso te da alfa al cuadrado por Q de X. ¿Está bien? O sea, es como decir, los escalares que multiplican al X salen elevados al cuadrado. Es una buena razón para llamar forma cuadrática a una función de este tipo, ¿verdad? La otra cosa es, si vos tenés dos autovalores distintos de A, ¿te acordás que si A es simétrica, a autovalores distintos corresponden a autovectores ortogonales? Por lo tanto, si tengo dos autovalores distintos y B1 y B2 son autovectores asociados a lambda 1 y lambda 2 respectivamente, voy a tener que Q, o sea, la forma cuadrática Q, calculada en una combinación lineal de esos vectores, me da alfa al cuadrado por Q de B1 más beta al cuadrado por Q de B2. ¿Qué tenés que hacer vos para demostrar esto en tu cuaderno? Simplemente poner alfa B1 más beta B2 traspuesto a la izquierda, multiplicado por A, multiplicado a su vez por alfa B1 más beta B2 a la derecha.
Entonces, cuando empieces a hacer la distributiva, tanto de lo que te queda a izquierda como lo que te queda a derecha, cuando se mezclen el B1 traspuesto a izquierda, por ejemplo, con el B2 puesto como columna a la derecha de A, ese producto te va a dar 0, porque A por B2 te va a dar lambda 2 por B2, y si está multiplicado por el B1 traspuesto a izquierda, como B1 y B2 son ortogonales, ese término se va a anular. Entonces te va a quedar directamente esto que anotamos acá. Alfa al cuadrado por lambda 1 por la norma de B1 al cuadrado, más beta al cuadrado por lambda 2 por la norma de B2 al cuadrado. Obviamente, si además yo hubiera tomado que B1 y B2 son autovectores de norma 1, cosa que siempre puedo hacer, me hubiera quedado acá directamente alfa al cuadrado lambda 1 más beta al cuadrado lambda 2. Pero bueno, decidí ponerlo en general para que te acuerdes de esto. Bueno, otra cosa que no te lo voy a demostrar, pero que vos lo sabés de análisis 2, por lo que viste, o inclusive por lo que viste en análisis 1, aunque no hayas visto análisis 2. ¿Te acordás que en análisis 1 vos demostraste, si yo tengo una función continua, esa función continua toma todos los valores entre el valor mínimo y el valor máximo cuando aplico esa función continua a un cerrado? ¿Está bien? Y acotado. Entonces, esto que estamos diciendo sobre la forma cuadrática que está acá es simplemente decir, mira, es cierto que cuando la norma de x es igual a 1, vos sabés que la q de x está acotado entre el lambda min y el lambda max. Pero además, si vos calculás la q de x en toda esa bola de radio 1, lo que vas a obtener son todos los valores que están entre lambda min y lambda max. O sea, no hay agujeros porque la función, la forma cuadrática q de x es continua. Entonces toma todos los valores. Bueno, la otra cosa que puse acá, disculpame, se me escapó un signito que no va, este signo de pregunta no va. No es un signo de pregunta esto, simplemente quise especificar que el C era positivo. Entonces, lo que quiero que veamos es lo siguiente, fíjate, ¿qué nos pasó cuando vimos esos miserables ejemplos en R2? Bueno, voy a subir de nuevo. Lo que nos pasó fue que cuando los autovalores asociados a esa cuadrática eran positivos, ¿está bien? Yo tenía un conjunto de nivel que tenía mínimo y máximo, o sea que estaba acotado, ¿está bien? Cuando esa forma cuadrática no tenía solo autovalores positivos, esa matriz que la define, sino que tenía un autovalor positivo y un autovalor negativo, lo que obtengo es una curva abierta, para decirlo de alguna manera. No tengo un máximo que acote a la norma. Entonces, lo que vamos a ver un poquito acá, que eso también está puesto en la práctica, fíjate que dice que hay un ejercicio que dice que te fijes que cuando la forma cuadrática es positiva, el conjunto de nivel está acotado. Esto lo podemos demostrar nosotros, ¿está bien? Bueno, acá, perdóname, hay un F que no va, esas cosas después las voy a arreglar. Si Q es una forma cuadrática definida positiva, entonces eso significa que todos sus autovalores son positivos, ¿no es cierto? O sea que el autovalor mínimo será positivo y obviamente menor o igual que el lambda max, ¿está bien? Entonces, siempre me queda una acotación, como vimos antes por el teorema de Rayleigh, para esa forma cuadrática x traspuesta por a por x. Entonces, lo único que voy a hacer acá es la misma cuenta que hice para el elipse, nada más que en general. Voy a decir, mira, si yo tengo una curva de nivel del tipo que x traspuesta por a por x, un conjunto de nivel del tipo x traspuesta por a por x igual a c, con c acordate que dijimos que era positivo, entonces me queda que ese C está acotado entre el lambda min por la norma de x al cuadrado y el lambda max por la norma de x al cuadrado. Entonces de acá, tranquilamente, como es definida positiva y eso me asegura que el autovalor mínimo es positivo, puedo pasar a lo bestia, este autovalor mínimo dividiendo. Y entonces voy a conseguir que la norma de x al cuadrado es menor o igual que C, ¿está bien? El C que define al conjunto de nivel sobre el lambda min.
Eso quiere decir que este conjunto está acotado, porque todos los puntos X que están en esa curva de nivel cumplen esta desigualdad. Bueno, listo, ya está entonces. Demostré lo que me pedían que demostrara, que cuando la forma cuadrática es definida positiva, entonces el conjunto de nivel está acotado. ¿Por qué lo demostré? Porque demostré que todos los puntos X que están en ese conjunto de nivel están acotados en su norma. ¿Está? La otra cosa es también entonces decir en general lo que veíamos para la hipérbola. O sea, ¿qué vimos para la hipérbola? Que como la hipérbola tenía un autovalor negativo, digamos, ahí la norma de x al cuadrado no alcanzaba su máximo. ¿Está bien? Bueno, yo te voy a dar una idea de cómo demostrarlo sin hacer tantas cuentas, pero fíjate, suponete que fuera semidefinida positiva esa forma cuadrática, entonces tendría, digo, para empezar por lo más fácil, ¿no? Tendría que el autovalor mínimo es 0 y el autovalor máximo es mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, voy a ver que este conjunto de nivel, cualquiera sea x traspuesta por a por x igual a c, con el c positivo siempre, no está acotado. ¿Tá? Entonces, suponete que tomo cualquier vector B sub 1 que está asociado al lambda min y un autovector W que está asociado al lambda max, al máximo autovalor. Para que las cuentas sean más lindas, voy a suponer que B y W son unitarios. Entonces, suponete que considero B sub n que se escribe como, para cada n, el numerito n por B sub 1, o sea, el autovector unitario asociado al autovalor mínimo, más este número maldito que me inventé acá por el W. Entonces, ¿qué pasa? Si yo calculo la Q en esta combinación lineal, por lo que vimos en esa observación 2, como B1 y W son autovectores de A asociados a autovalores distintos, bueno, son ortogonales entre sí. Entonces, cuando calcule Q en esta combinación lineal, voy a obtener n al cuadrado por Q en B1 más ese numerito, esto está mal porque este numerito, discúlpenme, está elevado al cuadrado, ¿tá? Así que hay que sacar la raíz cuadrada de acá, por Q en W. Pero ¿qué pasa? Que Q en W, Q en B1 me da 0, porque B1 es un autovector asociado al 0. Y Q en W me da por resultado, como W es de norma 1, lambda max. Esto también está mal, me equivoqué cuando volví a escribir, les pido disculpas. Entonces, quiere decir que todos estos puntos, ¿está bien? Esto que está acá no es lambda max, es, perdonen, lo voy a escribir acá, comentario. Esto que está acá no es lambda max, es esto elevado al cuadrado que es c dividido lambda max. Lo voy a escribir así porque esto no escribe en látex, ¿sí? Entonces, esto que está acá es c sobre lambda max, que multiplicado por este lambda max te da por resultado c. Entonces, lo que quiero decir es, toda esta sucesión B sub n que definí acá está en la curva. Pero además, si yo le tomo la norma a esta sucesión B sub n, como estos puntos B1 y W, ¿está bien?, son ortogonales entre sí, me queda que la norma al cuadrado de estos puntos siempre es igual a n al cuadrado más c sobre lambda max para cada n. ¿Está bien? Entonces quiere decir que encontré una sucesión de puntos que cumplen estar en esa curva de nivel en general, ¿está bien?, que cumple x traspuesta por a por x igual a c, y además cumple que la norma se va al demonio. ¿Está bien? Entonces, el límite de la norma de B sub n es más infinito, esto también lo escribí mal, les pido disculpas, hice todo muy rápido para hoy, ¿está bien? Pero la norma se va a infinito, ¿está bien? Y son puntos que están en esa curva de nivel. Entonces quiere decir que en general, cuando esto sea semidefinido positivo, cuando yo tenga un autovalor igual a 0, entonces esta curva de nivel no está acotada. Ahora bien, sí va a existir un mínimo para esa curva de nivel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente tomás, digamos, el lado
derecho de esta desigualdad, acá no tenés problemas porque el lambda max es positivo y te va a quedar un mínimo para la norma. ¿Tá? Entonces, si la Q de X, en lugar de ser semidefinida, es indefinida, se resuelve prácticamente de la misma manera. Después lo vamos a comentar. Lo que sí quiero que te quede claro es esto, o otra de las cosas que quiero que te quede claro es esta observación. Si vos tenés una restricción que es definida positiva, entonces siempre existe la solución de este problema. Existe el máximo de la norma de x al cuadrado y el mínimo de la norma de x al cuadrado con la restricción q de x igual a c y los puntos donde se alcanzan. ¿Está bien? Entonces, otra vez lo demostrás usando la desigualdad de Rayleigh. Esta es la desigualdad de Rayleigh que me dice además, ¿está bien?, que la igualdad se alcanza en los respectivos autoespacios, por lo tanto, si reemplazo que Q de X es C y lo pongo en el medio, me quedan estas dos desigualdades. Cuando la Q es definida positiva, ese lambda-min es mayor que 0. Así que lo puedo pasar dividiendo sin traumas. Y lo mismo con el lambda-max, que va a ser estrictamente mayor que 0. Entonces me quedan estas dos desigualdades, ¿no? La norma de x al cuadrado es menor o igual que c sobre lambda-min, ¿está bien? Y la norma de x al cuadrado es mayor o igual que c sobre lambda max. Entonces, el mínimo es c sobre lambda max y el máximo es c sobre lambda min. ¿Dónde se alcanza? En los respectivos autoespacios. Entonces voy a poner el máximo de la norma de x al cuadrado es c sobre lambda min y se alcanza en los x que están en esos autoespacios. Intersección desde el punto de vista formal, la restricción con la que estoy trabajando, pero fíjate que siempre te va a resultar más sencillo buscar los X que cumplen estar en ese autoespacio asociado y cumplir que la norma de X al cuadrado es justamente C sobre lambda min. ¿Está bien? Porque ahí es más fácil despejar al X. ¿Está? Y trabajando sobre el lado derecho de la igualdad vas a encontrar lo que dijimos antes, que C sobre lambda max es siempre menor o igual que la norma de x al cuadrado. Por lo tanto, el mínimo de la norma de x al cuadrado es c sobre lambda max y se alcanza en el respectivo autoespacio. ¿Está bien? Entonces, cuando estamos trabajando con una forma cuadrática indefinida o semidefinida, va a existir el mínimo, pero no va a existir el máximo. ¿Está bien? Porque el conjunto no está acotado. Y cuando trabajamos con una restricción definida positiva, existen el mínimo y el máximo de la norma de x al cuadrado. ¿Está? Bien, entonces fíjense. Bueno, eso lo digo al final para resumir. Ahora, suponete que enfrentamos el problema general. ¿Está bien? El máximo de una cuadrática, de una forma cuadrática, Q de X, sujeto a la restricción R de X igual a 1, y el mínimo de una forma cuadrática cualquiera, sujeto a R de X igual a 1. Con la única aclaración de que tanto R de X como Q de X son formas cuadráticas. Bueno, esto te lo digo, recordalo, no lo voy a demostrar acá, pero se puede asegurar la existencia de los dos extremos cuando tengo este problema general solamente cuando R es definida positiva. Si R no es definida positiva, no se puede asegurar la existencia de esos dos extremos. ¿Está bien? ¿Cómo se hace eso? Se puede hacer a través de un cambio de variables. Fíjate, yo tendría una restricción R de X igual a 1, que no es la restricción estándar, que estaría dada por una X traspuesta Bx igual a 1. Yo sé solucionar el problema estándar para formas cuadráticas, ¿está bien? O sea, hallar el máximo y el mínimo de una Q de X sujeto a que la norma de X sea igual a 1 o que la norma de X al cuadrado sea igual a cuadrado. Es lo mismo, pero pongamos el problema estándar, así nos salvamos de cualquier número distinto de 1. Siempre podés llevar el problema a un problema estándar, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, si la R de X es definida positiva, yo acá puedo hacer un cambio de variables más largo por ahí que los que hago habitualmente, pero puedo llevar este problema al problema estándar. Fíjate,
Si B es definida positiva, entonces vos sabés que esa B la podés diagonalizar como una cierta Q por D1 por Q traspuesta. ¿Está bien? Donde esta D sub 1, ¿está bien?, carga con los autovalores, beta 1, beta n, que son todos mayores que 0, porque cuando una forma cuadrática es definida positiva, eso pasa sí, solo si todos los autovalores de la matriz que la define son estrictamente positivos. Entonces, fíjate, en función de esta D sub 1, voy a definir una diagonal de estrella, la llamo acá, que sería la diagonal que carga con los autovalores de esa B, tomándole a cada uno de ellos la raíz cuadrada. O sea, la raíz cuadrada de cada uno de los autovalores es lo que está en la diagonal. Entonces yo puedo escribir que esta B se puede factorizar de la siguiente manera. En lugar de Q por D sub 1 por Q traspuesta, pongo Q por D estrella por Q traspuesta. Es lo mismo, ¿está bien? Nada más que lo escribí de otra manera para que me ayude a hacer un cambio de variables conveniente. Entonces, esta restricción R de X igual a 1 la escribimos así. X traspuesta por Q por D estrella por Q traspuesta por X. Fíjate que como D estrella son matrices diagonales, siempre son iguales a su traspuesta, ¿no? Las matrices diagonales, cuando las transpones, te da la misma diagonal. Entonces yo acá voy a hacer un cambio de variables. ¿Está bien? Voy a tomar D estrella por Q traspuesta por X y decir que esto es igual a Z. Entonces, si yo hago eso, a mí me va a quedar que esta restricción en esta nueva variable Z la puedo escribir como Z traspuesta por Z igual a 1. Porque fíjate que si esto es Z, cuando lo transpones te va a quedar el X traspuesta del otro lado, Q traspuesta vuelta a transponer te da Q y D estrella traspuesta te da D estrella. Entonces, listo. Con este cambio de variables, puedo llevar la restricción R de X igual a 1 a una restricción del tipo Z traspuesta por Z igual a 1, o sea, norma de Z al cuadrado igual a 1, que era la restricción estándar que teníamos en el problema general que resolvimos la primera vez que empezamos a resolver problemas de optimización con una forma cuadrática. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si logré llevar la restricción a una restricción estándar, con este cambio de variables, entonces voy a aplicar este cambio de variables también en la Q de X que tengo arriba, ¿está bien? Para que todo me quede en función de esta nueva variable Z. Entonces, si realizo ese cambio de coordenadas, yo tengo que Q de X es X traspuesta por A por X, donde dice X lo reemplazamos en función de Z, fíjate que si Z es D estrella por Q traspuesta por X, ¿cómo harías vos para despejar la X? Y primero multiplicarías a izquierda miembro a miembro por la inversa de la D estrella, ¿está bien? Y después multiplicarías miembro a miembro a izquierda por Q, que es la inversa de Q traspuesta. Entonces ahí te queda despejada la X, ¿está bien? Y te queda que X es Q por D estrella a la menos 1 por Z. Listo, entonces. Donde dice X, voy a reemplazar la X en función de la Z. Entonces, y este D estrella a la menos 1 no será otra cosa, digamos, que la matriz diagonal que tiene en la diagonal los inversos multiplicativos, ¿no es cierto? Que tenía D estrella en su diagonal. Entonces me queda que Q de X es X traspuesta por A por X, reemplazo la X, me queda Q por D estrella a la menos 1 por Z, todo traspuesto por A por Q por D estrella a la menos 1 por Z. Si haces la distributiva con el signo de transposición, te va a quedar a izquierda el Z traspuesta. En el medio, D estrella a la menos 1 traspuesta, pero como D estrella a la menos 1 es diagonal, te da lo mismo. Y la Q que se transforma en Q traspuesta. ¿Te acordás, no? Que cuando distribuís la transposición, lo que tenés que hacer también es cambiar el orden de las matrices. Entonces, fíjate, me quedó esto, Z traspuesta, por esta nueva matriz que me quedó acá, bueno, por esta nueva matriz que me quedó acá, que sería la matriz que está formada por D estrella a la menos 1, Q traspuesta A, Q, D estrella a la menos 1. ¿Está bien?
Entonces digo, esta Q de X en las nuevas variables, en las variables Z, es lo mismo que esto que está acá. ¿Está bien? Cuando lo calculo en la variable Z. Ahora fíjate, me queda entonces que yo tengo que hallar el máximo y el mínimo de esta función, que está en función de la variable Z, con la restricción norma de z al cuadrado igual a 1. Pero ¿qué pasa? Yo sé resolver este problema, ojo, cuando esto es una forma cuadrática, o sea, cuando esta matriz que me queda acá en el medio entre z traspuesta y z es una forma cuadrática, cuando esta matriz es una matriz simétrica. Si no, no sé resolverlo. Bueno, pero como la matemática es belia por sobre todas las cosas, es muy fácil demostrar que esta matriz D estrella a la menos 1 por Q traspuesta por A por Q por D estrella a la menos 1 es una matriz simétrica cuando A es simétrica. Porque si vos a todo esto le aplicás el signo de transposición a lo bestia, te pido que lo hagas en tu cuadernito, lo que te va a quedar es exactamente la misma matriz C. ¿Por qué? Porque las D estrella a la menos 1 que aparecen acá son diagonales, la Q traspuesta, vuelta a transponer, te da Q, y la A es simétrica, por lo tanto A traspuesta es igual a A. Entonces, hacé la cuentita vos, ¿está bien? Y vas a ver que esta matriz, esta nueva matriz que yo bauticé acá como C, es también una matriz simétrica. Entonces, listo, yo sé resolver este problema, hallar el máximo de Z traspuesta por Z, sujeto a norma de Z al cuadrado igual a 1, y el mínimo de Z cuadrado por Z, sujeto a norma de Z al cuadrado igual a 1. Y lo sé resolver para cualquier característica que tenga esta matriz C. ¿Está bien? Porque esto lo resolvemos en general por el teorema de Rayleigh. Ahora bien, ¿está bien? Una vez que vos resolvés esto, quién es el máximo y quién es el mínimo, hallarás los autovalores máximo y mínimo de la C y los autovectores donde se alcanzan ese máximo y ese mínimo. Después tenés que volver a tus variables originales. Entonces vas a agarrar ese Z máximo y lo vas a multiplicar por Q por D estrella a la menos 1 para hallar el X, ¿está bien? El X que en las variables originales te da por resultado ese extremo. Y lo mismo para el mínimo, ¿está? Eso sí, te pido por favor, recordá que todo esto lo estamos haciendo, por eso te lo puse en rojo, porque estoy trabajando con una restricción que es definida positiva. Si no, no podría haber resuelto este problema. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hoy, que ha sido muy poco, pero bueno, que tiene todas las recetas convenientes. Lo primero que vos tenés que recordar es esto. Para el problema estándar, hallar el máximo y el mínimo de una cuadrática con la norma de X, con una restricción en la norma, vos ya sabés quién es el máximo, quién es el mínimo, siempre existe y lo podés encontrar. ¿Está bien? Eso es el teorema de Rayleigh. Segunda cuestión. Si yo, en lugar de hallar el máximo y el mínimo de una cuadrática con una restricción en la norma, busco al revés, ¿está bien? El máximo y el mínimo de una cuadrática con una restricción, ¿está bien? Que es una función, perdón, si busco el máximo y el mínimo de la norma, con una restricción que está dada por un conjunto de nivel, ¿está bien? Eso siempre existe cuando la restricción es definida positiva. Si es indefinida, existe el mínimo, pero no el máximo. Si es indefinida o semidefinida, existe el mínimo, pero no existe el máximo de la norma. ¿Está bien? Y la otra cuestión es que tenés una recetita para hallar, digamos, el máximo y el mínimo de este problema más general, siempre y cuando la restricción dada sea una cuadrática definida positiva. ¿Por qué? Porque ya demostramos antes que cuando una cuadrática es definida positiva, el conjunto de niveles está acotado. Entonces yo estaría buscando el máximo y el mínimo de una función continua sobre un cerrado y acotado. ¿Está? Bueno, con todas estas recetitas vos vas a poder resolver los últimos ejercicios de la práctica.
Perdón, Sí, entonces no va a pasar que RDX jamás se nos va a dar un RDX no positivo, digamos. sí, lo pueden dar. Y entonces tendrás Ay, que decir que existe un extremo, pero el otro no, ¿me entendés? sí, pero con esto, con este último Claro, con que este cambia método, variables. exacto, con este método solo sirve, ¿está bien? Cuando tenés una restricción definida positiva. ¿Está? Y acordate, para tu cultura general, que si no tenés una restricción definida positiva, va a existir el mínimo, pero no va a existir el máximo, por esta cuestión de que el conjunto de nivel no estaría acotado. ¿Ok? Ok. A ver, quería una cosita más, les quiero decir nada más. Bueno, me quedé enganchada con esto, no sé por qué. Eh, ay, discúlpenme. Quería compartirles la guía, esperen un minutito para hablarles de los últimos ejercicios. ¿Ahí están viendo la guía? Sí. Ya, Sí. perfecto. Entonces, perdón, la voy a agrandar un cacho porque yo no veo nada. Estoy muy deteriorada. Ahí está. Bueno, estos son los preliminares que le agregaron a la guía 6. Eh, bueno, ven, acá tienen un ejercicio donde les pide, demuestre que los conjuntos de nivel están acotados. Te pregunta, ¿qué propiedades le tenés que pedir a la A para que el conjunto de nivel esté acotado? La propiedad es que sea definida positiva y se demuestra como hicimos recién. ¿Está bien? Y después, fíjate, te dice en el ejercicio 11, cada uno de los siguientes casos hallar si existe el máximo y el mínimo de la norma de x al cuadrado, que es con los que estuvimos laburando recién, sujeto a la restricción q de x igual a 1. Entonces te dan esta q2 de x, que en un caso seguramente será positivo y en otro no. ¿Está bien? Vos dibujalo, porque esto total es en R2, podés vivir tranquilo. ¿Está bien? Y podés responder a este ejercicio, tanto desde el punto de vista geométrico como desde el punto de vista analítico. ¿Está bien? Eh, Acá lo mismo, fíjate, acá sería como este último punto que vimos, te piden hallar el máximo y el mínimo de Q de X sujeto a una nueva restricción que no es la estándar. ¿Está bien? Entonces, fíjate que esta restricción es definida positiva y fíjate que con ese cambio de variables que vimos lo podés resolver. ¿Está? Y acá esto es también, ¿no? Una aplicación de lo mismo. Laburar un poquito, en la práctica van a ver, el miércoles van a ver cosas de este tipo, pero yo creo que con esto que vimos, si se sientan con lápiz y papel, pueden resolver este problema. Fíjate, acá también tenés una cosa general. Te dicen hallar primero, los conjuntos de nivel de Q sub 2. ¿Está bien? Te tendrás que fijar si estos conjuntos de nivel son cerrados o son abiertos. ¿Está bien? O sea, están acotados o no. ¿Está bien? Y después te pide que halles el máximo y el mínimo de esta cuadrática con la restricción, bueno, Q sub 2 de X igual a 8 acá, porque te habla del conjunto de nivel 8. ¿Está bien? Bueno, y es más o menos lo mismo que vimos. Además, fíjate que ni siquiera está dado en general, está dado para R2. ¿Está bien? Así que yo creo que no vas a tener mayor problemas con esto. ¿Está? Eh, bien. Eh, lo que tenía pensado para hoy era fundamentalmente eso. ¿Está? Eh, Así que bueno, con esto ya llegamos a todos los
digamos, a todos los problemas que tenemos que atacar para terminar con esa guía 6, ¿ok? Ah, perdón, acá alguien me hizo una pregunta, Tomás, me preguntabas algo del apunte. Decías, ¿podría ser que esa norma no debería estar al cuadrado? Bueno, si tiene que estar al cuadrado alguna norma que no puse al cuadrado, lo voy a arreglar antes, antes de subir el PDF, ¿ok? Bueno, con esto terminamos. Ah, era sobre el máximo y mínimo sobre la imagen de la elipse. A ver, espera que lo miro, ya que estoy acá. Sí, sí, el máximo y el mínimo de la norma de x al cuadrado cuando x está en la elipse, es lo que yo encontré en las cuentas. Si, digamos, si lo dije mal o está mal escrito, lo arreglo. ¿Está bien? Pero entonces, lo que quiero que recuerden es que acá el principal concepto que ustedes se tienen que llevar es la desigualdad de Rayleigh. ¿Está bien? Todo sale de ahí. ¿Está? Acá, de paso, Joaquín me pregunta, ¿están publicadas las fechas de los finales en algún lugar en particular? Sí. A ver, las fechas de los finales están publicadas, yo calculo que deben estar publicadas eh, en la página de la cátedra. A ver, esperame un segundito que te lo contesto. Ah, bueno, no, perdón, me parece que te mentí. Que no están preocupados. Por lo menos no están, me parece que no están en la página de la cátedra, pero sí están en la página del departamento. ¿Entraste ahí vos? Fíjate, en la página del departamento, a ver si querés te la comparto, ya que estamos compartiendo. Ahí las pasaron por el chat. Ah, bueno, bueno, ok, ok. A ver, igual yo, viste, te voy a demostrar que lo encontré. Voy a compartir pantalla. ¿Tá? Ahí están, ¿está bien? Las evaluaciones integradoras de marzo a abril. ¿Tá? Álgebra siempre toma los miércoles. ¿Está bien? Entonces, como siempre, el integrador va a ser un cuestionario más una parte escrita, digamos, que tienen que subir como tarea, ¿tá? Y nada más. Y, las fechas de álgebra van a ser el 17 de marzo, el 7 de abril y el 20, como el 24 de marzo es feriado, lamentablemente ahí vamos a tomar el sábado. ¿Tá? Bueno, esas son las cosas que les quería comentar, ¿ok? A ver, acá alguien pregunta algo más. ¿Cuándo hay que utilizar una restricción de un conjunto de nivel? ¿Es necesario hacer el cambio de variables a Q de I para sacar los productos cruzados como hacíamos? Sí, mira, lo mejor es eso, porque si vos haces eso, como hicimos nosotros al final de este apuntecito, ¿está bien? Te sacás de encima los productos cruzados, ojo, de la restricción, ¿está bien? Y ahí después lo aplicas en la cuadrática, haces un cambio de variables. ¿Está?
A ver, Justina me pregunta si son las 9. Sí, si no me equivoco, tomamos eso, 9 preguntas, sin poder volver para atrás, y tenés que aprobar el múltiple choice para poder pasar al escrito. ¿Está bien? Esa es la restricción. Y Josué, sí, efectivamente, haces el cambio de variables, ¿está bien? ¿Qué quiere decir que pasas ahí? ¿Quién es sí? Yo hice directamente el Z, puse Z traspuesta por Z, ¿está bien? Después cuando lo suba, fíjate, pero sí, si tenés que hacer 2 cambios de variables, hacelo, no te hagas problema. Me pregunta Nicolás si en el examen escrito son demostraciones en su mayoría. No, señor Nicolás, en el examen escrito no hay ninguna demostración. La única restricción que vos tenés cuando presentes esos ejercicios por escrito, que si se mantiene la misma modalidad que se va a mantener, porque si hay algo notable es la constancia de esta cátedra, es, lo que va a pasar es lo siguiente. Vos vas a tener que elegir 2 ejercicios de 4 que te van a dar. Esos 2 ejercicios que vos resuelvas, que no van a ser demostraciones de teoremas ni demostraciones de nada, pero esos 2 ejercicios que vos presentás por escrito tienen que estar perfectamente justificados, ¿ok? O sea, acostúmbrate a resolver el problema y escribirlo con su justificación, ¿está bien? Como por ejemplo en estas cosas que estuvimos viendo. Bueno, por el teorema de Rayleigh yo sé que pasa tal cosa, entonces de acá puedo deducir tal otra y puedo poner tal otra. Y así vas explicando cómo resolves el ejercicio. No te toman demostración de nada. ¿Está bien? Lo único que se pide es verificar de alguna manera que vos podés reproducir el razonamiento que hiciste para resolver los ejercicios que en general resolves en múltiple choice. ¿Está? Me pregunta Tomás Gruner, para el final, ¿se pueden usar calculadoras de matrices? Mira, Tomás Gruner, usa lo que quieras, pero cuando escribas, pone lo que encontraste. Quiero decir, si encontrás la inversa de A usando una calculadora de matriz, no me importa. Pone A a la -1 o la inversa de A es esta. ¿Está bien? Mientras lo escribas no importa. Desde ya vas a poder usar esas herramientas que te permitimos usar durante la cursada. A todo esto les digo que tarde, y les pido disculpas por haberlo hecho tarde, puse para todos, porque no me agarró la duda de si todo el mundo lo tenía o no, puse en el aula virtual los enlaces para esas páginas que calculan productos de matrices, inversas de matrices y demás de una, sin que uno tenga que hacer la cuenta. ¿Está? Sí, se van a poder usar calculadoras de matrices, no hay problema. Hola, profe, ¿se me escucha? Se te escucha perfecto. Buenísimo. Yo le preguntaba por lo del conjunto de nivel. Yo que antes hacíamos para calcular el conjunto de nivel de una cuadrática era pasarlo a una nueva variable y para Sí, limpiar los productos cruzados. ok. Lo que yo decía es, teniendo esa restricción pasada a la variable y, después habría que pasarlo a la variable z con los pasos que hiciste vos. Claro, yo lo paso a la variable z, ¿para qué? Para que me quede la restricción estándar, ¿me entendés? Z traspuesta por z igual a 1. Porque si vos haces solo un cambio de variables, como me decís, no te queda la restricción estándar. Te va a quedar lambda 1 por i sub 1 al cuadrado, más lambda 2 por i sub 2 al cuadrado, más igual a 1, ¿me entendés? No te queda la norma de ahí al cuadrado igual a 1 como restricción. ¿Se entiende, Josué? ¿Josué me preguntó? Sí, perfecto, ¿Ah? profe. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces, gente, ¿qué decirles? La verdad es que creo que para todos, para ustedes y para nosotros, esto de volver con la cursada en pleno febrero, fue duro, ¿no? Para mí fue duro, me imagino que para ustedes mucho más, porque ustedes son los que más tienen que poner en todo esto. Pero bueno, listo, llegamos al final de esta cursada de febrero. Se liberan de mí, acuérdense que el miércoles les quedan algunos ejercicios.
Y yo sé que esto del foro del campus quedó completamente perdido para siempre, pero si mientras preparan el final tienen alguna pregunta o cosa por el estilo, por favor, pongan ahí la pregunta y tratamos de contestar, ¿está bien? O vemos qué hacemos, ¿ok? Y Justina, sí, repito, se pueden volver a usar esas páginas en el escrito, porque lo que sí vas a tener que hacer vos es cuando escribas, cuando subas tu tarea en el escrito, poné, bueno, qué sé yo, esta matriz traspuesta me dio tal cosa y lo escribís, o este es el resultado final, ¿está? Es lo único que se te va a pedir para que se pueda seguir el hilo de tu razonamiento. Bueno, gente, que la pasen bien, y que terminen bien el cuatrimestre, aunque el año terminó hace mucho, ¿tá? Y que les vaya muy bien en el integrador, ¿eh? Estudien y van a ver que todo es, digamos, el integrador va a estar hecho con el mismo criterio que fueron hechos las anteriores pruebas. Quiero decir, no se va a tomar nada extraño. Todo lo que se tome va a estar en las prácticas y en el material con el que laburamos. ¿Está bien? No va a haber ningún golpe a traición cuando terminemos el examen. ¿Está? Bueno, los dejo y que la pasen bien. Chau a todos y Chao, hasta luego. felicidades. Chao, muchas gracias Muchas por el gracias, cuadro. profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, nos vemos, muchas Chao, profe. gracias. Chao, Muchas gracias. muchas gracias. Chau, chau.